Buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión del segundo Foro Interreligioso de las Américas, coorganizado por el Berkeley Center for Religion, Peace and World Affairs de Georgetown University, por el G20 Interfaith Forum, por el International Center for Law and Religion Studies de la Facultad de Derecho de la BYU, la Interreligious Council of Southern California y Religions for Peace. En estas sesiones paralelas que estamos haciendo ahora, esta en particular se trata de un tema que me imagino que a todos los que estamos acá nos interesa muchísimo, que es acerca de la cooperación interreligiosa para estabilizar las democracias frágiles, un tema que en nuestro continente es muy complejo y que parte del supuesto que globalmente, pero también históricamente, la democracia es frágil y entonces los líderes religiosos pueden jugar un importante rol ante las estructuras sociales para poder evitar el caos en las mismas sociedades. Y al mismo tiempo ellos pueden ayudar a evitar los conflictos, a enfrentar los conflictos, sobre todo restaurar la paz y encontrar caminos para restablecer la estabilidad. Nuestra sesión se basa en 3 preguntas fundamentales que recibieron nuestros panelistas y que son el objeto de nuestra discusión. Cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos para exponer su presentación y luego vamos a tener un momento de intercambio entre los mismos panelistas o también con el público, ¿ya? Así es que por eso, y recordemos siempre que lo que estamos conversando acá tiene por propósito finalmente ser parte de una declaración que salga al final de este encuentro. Por lo tanto, también es importante que estén presentes esas cosas. Un aviso práctico que se me olvidó dar al inicio, para todos aquellos que necesitan hacerse el examen de COVID antes de terminar este encuentro, por favor, ubiquen a Brighton, que está ahí atrás, para indicar que tienen que tomarse ese examen y que puedan hacerlo de manera más fácil. Entonces, agradezco también a quienes nos siguen en este momento o en otro momento a través de redes sociales y a quienes se han quedado para esta sesión. Las 3 preguntas que dirigen esta sesión entonces son: ¿qué se entiende, qué se comprende por la noción de democracias frágiles y cuáles son las señales, las fuentes y los peligros de tal fragilidad? Luego, ¿cuáles son algunos caminos en los cuales la cooperación interreligiosa puede ayudar a mejorar los riesgos de la fragilidad? ¿Y qué tipos de cooperación interreligiosa podrían ser los más apropiados para una mayor fecundidad en enfrentar las fuentes de inestabilidad? Un expositor, el padre Jorge Siglastra, no pudo venir, pues su avión no partió, así que no lo tendremos con nosotros de panelistas. Junto con lamentar eso, vamos a aprovechar más tiempo para conversar, ¿ya? Y luego vamos a dar la palabra en el mismo orden que aparece en el programa. Cada uno de los panelistas sabe que puede exponer en el idioma que convenga porque hay también traducción en esta sesión. Entonces, tengo a mi izquierda al reverendo doctor José Piñero, delegado, secretario adjunto de la Alianza Latino Evangélica. El pastor José Piñero es un líder de comprometida trayectoria ministerial nacional e internacional y que ha servido a las comunidades desde su adolescencia. Ha participado en foros, encuentros, asambleas y capacitaciones, llevando un mensaje de esperanza en más de 50 naciones y movilizando a las iglesias en el cumplimiento de su vocación. Él es nacido en Los Teques, Venezuela, entiendo. Está casado, tiene hijos y nietos y vive también en Venezuela. Lo dejamos a usted entonces, doctor, y lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. En principio, muchas gracias por la facilitación que hacen los organizadores de esta actividad y quienes hacen posible este tipo de encuentros, y a todos los líderes religiosos y demás de la sociedad civil que aportan su voz en favor de la paz y del bien común.
Ustedes tienen un rol fundamental de traer esperanza para sociedades tan convulsas como las de nuestros días. Gracias por la labor que hacen. Bendiciones a todos. Hemos entendido este imperativo moral de apoyar la libertad, la solidaridad con los migrantes, la niñez y los más vulnerables, y promover la cooperación religiosa para la transformación de nuestras sociedades, trayendo con ello justicia. La religión, entre otras cosas, es fundamental para construir la manera en que queremos vivir y cómo generamos visiones sociales saludables y las maneras ideales de convivir en paz. De modo que muchos encontramos en la religión y las creencias la manera en que construimos lo que tenemos en común, y es por este entendimiento elaborado desde la fe que somos conscientes del aporte que estamos haciendo. Las naciones que propenden a los totalitarismos van elaborando culturas hegemonizadas por narrativas absolutistas que promueven el enfrentamiento entre sectores. Ante ese mal, la religión, con un lenguaje desde la solidaridad, la dignidad y la acogida del otro, ofrecen contranarrativas saludables y promotoras de paz. Ha sido prejuiciosa la presentación sesgada que desde algunos otros espacios se ha hecho de la religión como estrictamente asociada a concepciones absolutistas de la verdad, con lo cual se genera la natural conclusión de que la democracia se asocia con todo lo contrario. Pero al examinar las nociones de amor, libertad, solidaridad, respeto y otros valores destacados por la fe, entenderemos que la agenda religiosa tiene mucho que decir y mucho que aportar a la sociedad y al fortalecimiento de la democracia, así como encuentros de esta naturaleza que dan testimonio de cómo vivir la convivencia en la diferencia e incluso en el disenso, y cómo se genera cooperación desde distintas identidades. Quienes miran como utopía la visión religiosa del bien común olvidan que son precisamente las utopías las que nos han permitido mirar adelante, superando visiones y experiencias históricas cargadas de estereotipos. Sin embargo, los hechos vienen a demostrar el aporte de la religión, de modo que hacemos bien en destacar la importancia de comprender y promover la vinculación y el compromiso entre religión y democracia. Es que las religiones, las espiritualidades, las creencias forman parte del hábitat natural de las convivencias sociales y de la construcción de nuestras identidades y sentidos sociales. Dicho esto, no entraríamos a evaluar la fragilidad democrática en la sociedad sin decir que al menos en las comunidades de fe que represento es una agenda simultánea evaluar la fragilidad o el estado de la cultura democrática puertas adentro de nuestras iglesias. Esto es parte elemental del ejercicio enseñado por Jesús de Nazaret cuando me invita a sacar la viga de mi ojo para extraer la paja del ojo ajeno. Esto demanda pensar en cuál es el lugar de la mujer, si es suficiente lo que hacemos en favor de la niñez, a favor de los migrantes o de los más vulnerables. Y es que la democracia con injusticias sociales siempre será frágil, y una gran contribución al fortalecimiento será el modelaje que hacemos desde nuestro lugar interno y que va de proyectarse adentro hacia la vida pública. Por otra parte, entiendo la necesidad de distinguir entre democracias frágiles y democracias extintas. Aquellas que en algún momento fueron democracias robustas, pero de las que solo queda la forma, pero no el contenido democrático. Pues una cosa es una democracia imperfecta y otra la tolerancia a prácticas que niegan los principios democráticos o iniciativas que sistemáticamente van desmontando al Estado político, al Estado de Derecho o al Estado de Bienestar, y que van vaciando de contenido el derecho al sufragio con elecciones confiables, justas y transparentes, o con arbitrajes imparciales, así como el libre desarrollo del proyecto de vida individual de los ciudadanos, la igualdad ante la ley, el Estado y otros principios democráticos. Una democracia frágil es, aunque frágil, aún democracia. La posibilidad de alternabilidad en el poder
podría estar aún presente. Aún hay separación e independencia de los poderes públicos, sea el legislativo, el ejecutivo, el judicial y en algunos casos el poder electoral. Una democracia frágil sería democracia aunque amenazada, y la amenaza es la pobreza, la falta de educación cívica que puede devenir en convertir a la sociedad en caldo de cultivo para los populismos de turno. Una democracia frágil es una donde la corrupción y la impunidad están creciendo sin control y en ese y en otros sentidos nuestras democracias, desde las menos robustas a las que más requieren ser atendidas. De lo contrario, el sistemático desmontaje del Estado y las crisis políticas terminan afectando a las grandes mayorías con pobreza, indignidad y privación de todo tipo de bien. En Venezuela se ha logrado establecer un foro interreligioso social o algunas otras iniciativas que ponen en red el trabajo de iglesias y de organizaciones basadas en fe. Estas instancias, al contar con el consenso de distintas instituciones religiosas, entre ellas Iglesia Católica, iglesias evangélicas, la Iglesia Cristiana Reformada, la Iglesia Anglicana, Comunidad Judía, entre otros, ha acompañado con el apoyo de gobiernos promotores de diálogo y han permitido acercarse a los factores políticos polarizados, sean estos los que controlan el Estado o los que cuentan con el reconocimiento internacional. Desde el ámbito interreligioso se ha liderado la convocatoria a las academias, juntando el voluntariado de expertos, virólogos, farmacéuticos, médicos y otros para responder a la emergencia de la COVID-19. Las comunidades de fe han hecho por su parte abogacía en favor del trabajo del sistema humanitario en Venezuela. En la actualidad lo hacen frente a proyectos de ley que pudieran afectar significativamente la labor de las iglesias y las ONGs en el país, en que la cooperación internacional pretende ser controlada en términos absolutos por sectores ideologizados. Aportamos al desarrollo democrático del espacio público en la medida en que construimos una instancia, una donación y una entrega a ese diálogo con los otros, con los que son diferentes. Al hacerlo, profundizamos nuestro propio proceso de democratización y junto a eso ofrecemos una voz en el espacio público que resulta cada vez más potente y que se entiende no subordinada a intereses subalternos. Nuestra cooperación contribuye al desarrollo del imaginario de mejores relaciones democráticas y a nuevas maneras de ser comunidad. Entrega un testimonio esperanzador por una mejor convivencia humana. Con ello, lo religioso trabaja a favor de democratizar a un mundo que se cierra cada vez más a los valores de la libertad. En fin, comprender la pluralidad que habita en el mundo religioso ofrece a la sociedad un camino con una lógica distinta a las relaciones desde el lugar de la confrontación por las diferencias. No nos reunimos para evaluar quién tiene o no razón, sino que entre otros habilita nuestro encuentro y cooperación en el espacio público, las demandas de nuestra sociedad, las preguntas de qué hacemos con la pobreza, con los migrantes vulnerables, con la niñez, el medio ambiente, los desafíos que presenta la violencia y otros temas que abordamos desde quiénes somos y de lo que hacemos. Desde las comunidades religiosas aportamos modelaje de diálogo democrático, plataformas facilitadoras para la acción solidaria, voces autorizadas para abogar por causas justas, respuesta a favor de los más vulnerables y mucho más. Y es el escenario de las democracias robustas, con su vocación por la libertad religiosa, la protección de la pluralidad, el respeto a la disidencia y demás valores, el escenario ideal para prestar un mejor servicio, para contribuir a la paz y para educar en ciudadanía responsable y resiliente. Bendiciones a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, pastor. Además, en un perfecto cumplimiento del tiempo. Así que muchísimas gracias. Deja el desafío para los otros. Ahora, entonces, tenemos al pastor Clement Joseph, secretario general de Religions for Peace en Haití. Además, es secretario general de la Misión Social de las Iglesias Haitianas, que es una red de misiones evangélicas que trabajan en Haití
para contribuir a fortalecer los vínculos sociales y también económicos y colaborar con la gente en Haití. El pastor Joseph tiene un máster en arte y en teología y es bachiller en derecho. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Diferentes participantes de este foro, quisiera agradecerles y saludarlos por esta plataforma. Esta tarde lo que hacemos es de gran importancia para Haití, porque la marcha hacia la democracia ha estado transcurriendo en Haití por unos 36 años ahora. Sin embargo, hasta el momento, la democracia sigue luchando para ser aceptada como un paradigma en este país. Esto indica de manera elocuente el nivel en el que la democracia está expuesto en el contexto haitiano. Entre las diversas fuentes que afectan el proceso democrático en Haití, me gustaría dirigir su atención a la más grande, y que es la extrema pobreza de la población haitiana. Si ustedes visitan Haití hoy en día, verán una población dominada por muchísimo tiempo, al tiempo que subsiste a una miseria terrible que aún sigue teniendo una luz de esperanza. Por más de 30 años, el pueblo haitiano ha estado luchando para establecer un Estado democrático que sea conducido por un equipo gubernamental que les proporcione servicios básicos y que les garantice un mínimo de bienestar y dignidad. Pero esto no es la situación actual en Haití. El pueblo haitiano está viviendo en una situación en la que el 50% de los 11 millones de personas están viviendo en una grave inseguridad alimenticia, y la mayoría del pueblo vive en una pobreza extrema. Esta situación obliga a los jóvenes, familias con niños, a trabajar desde Chile para asistirnos, buscando dignidad, la dignidad que no pueden encontrar en su propio país. Cruzando nuestro continente de norte a sur. Supongo que estarán de acuerdo conmigo, es que esto es un escándalo que continúa. Como líderes religiosos debemos considerar a esta situación como inaceptable en nuestro continente. Creo que debemos ver cómo sensibilizar, motivar, generar conciencia política con nuestra conciencia religiosa para ver cómo podemos poner fin a esta situación escandalosa en Haití. Después del terremoto, el gran terremoto del 2010, y con la creación de la plataforma interreligiosa, los líderes religiosos comenzaron a caminar juntos en temas como los derechos humanos, la lucha contra la violencia contra mujeres y niñas,
el proceso de diálogo entre los líderes políticos o entre los poderes políticos, la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Estas acciones interreligiosas fortalecieron la esperanza de un futuro mejor entre la población. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, Haití es lo que es en la actualidad, mientras tenemos algunas oportunidades en este país. Tenemos algunas oportunidades. Por ejemplo, la tierra en Haití puede producir cualquier cosa. Algunas tenemos capacidad agrícola y productos agrobiológicos y Haití es una tierra propicia para ello. También tenemos una juventud muy inteligente y tenemos una población que trabaja muy arduamente. Nosotros somos una nación pacífica. Nunca he visto que un haitiano secuestre, por ejemplo, un avión, pero estamos en esta situación y debemos poner punto final a esta situación inaceptable en Haití. Considero que hay oportunidades. Haití, de acuerdo con mi conocimiento, Haití es el único país en esta región donde hay un grupo de países poderosos como los Estados Unidos, Canadá, ah, Francia, Brasil, las Naciones Unidas, Alemania, dicen que hay amigos de Haití. Eso lo consideramos como una oportunidad para alentarnos a que pongan en práctica esta amistad, porque no es efectiva. El apoyo no es suficiente, no es eficaz. Es muy importante alentar a estos países, animar a estos países a que hagan más en Haití y que lo hagan de mejor manera. Las oportunidades son ustedes, son los líderes religiosos. Yo les pediría que hagan una abogacía efectiva en Haití para ayudar al país, para ayudar a Haití, porque le hemos demostrado al país que Haití tiene capacidad para ayudar, o que estos países, perdón, tienen capacidad para ayudar a otros países, como por ejemplo la ayuda, se ha quedado demostrada que se le puede dar ayuda a la difícil situación que se está viviendo en este momento en Ucrania. Nosotros podríamos recibir ayuda como amigos, como vecinos, estamos en el mismo continente. Hay países que gastan si algunos países destinaran el 10% de lo que están destinando a Ucrania en el país, si hicieran inversiones en nuestro país, podríamos tener una situación en 2 o 3 años donde se podrían ver diferencias en Haití. Les estoy pidiendo, por favor, primero que considere que esta situación es inaceptable porque es escandalosa. En segundo lugar, que consideren que en Haití se pueden aprovechar oportunidades y desarrollar las oportunidades que ya existen. Y por último, trabajar juntos con nuestra conciencia como líderes religiosos e interreligiosos para hacer algo diferente. Me gustaría terminar mi intervención dirigiendo su atención. Soy pastor evangélico y quisiera decir que en este país, en Haití, ah, tenemos un 87%. En, en el último informe tenemos un 52% de protestantes, 35% de católicos
y al menos hay un 87%. Necesitamos la solidaridad de todos los líderes religiosos. Con la contribución de los líderes religiosos podemos podemos hacer una diferencia en Haití. Esa es mi esperanza. Si ustedes nos apoyan, juntos podemos lograr una diferencia en Haití. Y podemos hacer más y podemos hacer las cosas de mejor manera en el país. Muchas gracias. Thank you, Pastor. Ahora nos va a acompañar con su exposición Rachel Palermo. Ella es norteamericana, como decimos los que somos de otras regiones. Ella es la coordinadora de operaciones y membresía de la red para los hacedores de paz de origen religioso tradicional. Rachel es graduada de Virginia Tech, donde obtuvo también un máster en Political Science y por si acaso habla distintas lenguas, así que es una sorpresa en qué idioma nos va a hablar, porque aparte de su nativo inglés, conoce el español, árabe y alemán. Ella viene precedida por su trabajo intenso como voluntaria en coordinar programas y facilitar en el Fondo de Educación para jóvenes, inmigrantes y refugiados. Y también ha trabajado como voluntaria para contribuir a la comunidad de refugiados en su estado, en Virginia, en los últimos 5 años. Por lo tanto, viene precedida, digamos, por toda esta experiencia que también la contribuye para que ahora comparta con nosotros las respuestas sobre las democracias frágiles. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias por la presentación muy amable y voy a hablar en inglés ya que todos pueden entenderme. So thank you all so much for allowing me this opportunity to share some of my experiences and some experiences of the Network for Religious and Traditional Peacemakers. I'm happy to be here on behalf of our Executive Director, Dr. Mohammed El-Sanusi. And I want to thank the organizers and my fellow panelists for the opportunity to have this conversation. Incluye más o menos a 100 diferentes personas, actores, instituciones, así como ONGs internacionales, instituciones multilaterales y también diferentes entidades, todas con la misma intención de involucrar a estas personas, estos actores religiosos en procesos de paz. Yo como coordinadora tengo el privilegio de aprender de cada uno de los esfuerzos de nuestros miembros para fomentar estas sociedades pacíficas en su propio contexto. Hoy me gustaría compartir algunos ejemplos del tipo de esfuerzos interreligiosos que nuestros miembros están llevando a cabo, que a mí me parece que tiene el tremendo potencial no nada más de estabilizar democracias frágiles, sino también de crear los fundamentos necesarios para que haya democracias más saludables. Pero, ¿qué es o cómo se ve una democracia saludable? Hoy vamos a platicar algunos de las señales de una democracia frágil, pero también deberíamos de ver cuál es el inverso, cuáles son las señales de una democracia saludable para que tengamos un objetivo común y podamos trabajar en conjunto para lograrlo. Uno de los elementos fundamentales de un sistema democrático robusto es que también tenga una sociedad civil robusta en donde haya involucramiento y también una confianza en las estructuras democráticas en la gente. Otro de los elementos fundamentales es el respeto para los derechos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, de opinión, de credo religiosa. La democracia depende de nuestra habilidad para poder trabajar en diferentes dimensiones para poder llegar al bien común. Un sistema verdaderamente democrático no nada más tolera esta diversidad, sino que la valora como una de sus fortalezas. Finalmente, una democracia saludable no es posible sin transparencia, rendición de cuentas, equidad y acceso a la justicia para todos. El impacto potencial de la colaboración interreligiosa para poder fomentar estos elementos esenciales de una democracia saludable es
de dos partes. Por un lado, las coaliciones pueden crear una voz colectiva poderosa para ayudar a los funcionarios elegidos para poder rendir cuentas con respecto a esta justicia para todos, los derechos básicos y sobre todo para las minorías, los grupos más vulnerables, las mujeres, la comunidad LGBTQ. Y también las instituciones tienen esta verdadera conciencia de cuáles son las voces que muchas veces no se escuchan repetidamente y ayudan a amplificar las voces de las personas marginalizadas y quitar esas barreras para poder mejorar su participación. Por ejemplo, en Estados Unidos, solo el año pasado se firmó una carta de la administración Biden de la administración Biden tratando de llamar para que hubiera una mejora en estos puntos. Y también las coaliciones interfe se han reunido para ayudar a sus comunidades y a sus congregaciones para que se registren en los votos y para que se escuchen las voces de todos. Aparte de estos esfuerzos de abogacía, también estos encuentros en sí mismos pueden ayudar a fomentar los valores y las virtudes que se necesitan para una democracia saludable, como por ejemplo la celebración de la diversidad, la preocupación por el bien común, empatía, humildad. A través de estos encuentros y diálogos interreligiosos aprendemos a trabajar mejor en conjunto, a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a ellas. Y quisiera compartir algunos de los ejemplos que nuestros miembros están teniendo para empezar a poner los fundamentos para una democracia saludable. En Líbano, la Fundación AYAN está llevando a cabo un programa que trata de fomentar esta ciudadanía que lo que hace es traer a diferentes jóvenes de diferentes proyectos comunitarios. En Singapur, nuestro miembro, Roses for Peace o Roses para la Paz, también tiene diferentes foros y conferencias que proveen esa plataforma para jóvenes de diferentes fes y diferentes creencias para que puedan entender un poco más y ver cuáles son sus perspectivas. Y aquí en Estados Unidos, la Fundación Tannenbaum también provee ese respeto para los diferentes programas, escuelas, hospitales y lugares de trabajo. A mí me parece que a largo plazo, el impacto positivo de la colaboración interreligiosa para poder fortalecer las estructuras democráticas es maravillosa cuando empieza desde el cimiento y por supuesto incluye a todos los miembros de la sociedad, incluyendo jóvenes y mujeres. Y antes de terminar, quisiera dar también otro ejemplo de este tipo de esfuerzos de mi propia experiencia personal. En 2016, Estados Unidos pasó de ser clasificado como una democracia completa como una democracia fallida, de acuerdo al índice de democracia, debido a los muy bajos niveles de confianza en las instituciones y también los altos niveles de polarización social. En ese momento yo era una estudiante en un pequeño pueblo en Virginia y después de la elección empecé a darme cuenta de lo segregado que estaban los estudiantes. Estaban dividiéndose de acuerdo a sus antecedentes religiosos y culturales. Junto con algunos líderes de diferentes creencias y de diferentes culturas en el campus, decidimos crear un espacio en el que los estudiantes se sintieran a salvo teniendo pláticas a lo largo de estas diferencias. Entonces, lo que hicimos fue llamar una iniciativa o hacerla que se llamaba Un Extraño Menos. También empezamos a tener algunas cenas interculturales en donde reuníamos a extraños en la comunidad para que pudieran compartir comidas, conversaciones, todo con la intención de fomentar el entendimiento, tener empatía y también crear amistades. Después supe que un grupo de estudiantes en una de estas cenas descubrieron que les interesaba el helado y decidieron después seguirse reuniendo para seguir la conversación en una de sus heladerías locales favoritas. Entonces, yo sé que muchos de nosotros aquí estamos o involucrados o estamos liderando esfuerzos para poder fomentar esta colaboración interreligiosa y en algunos momentos puede ser difícil el ver el impacto inmediato de tales esfuerzos interreligiosos, pero verdaderamente yo creo que es con este tipo de esfuerzos fundamentales básicos que se pueden fomentar las virtudes y los valores necesarios para una democracia saludable, especialmente cuando son inclusivos y cuando incluyen a la juventud que pueden crear a la próxima generación de sociedades más pacíficas y más inclusivas. Y en la red
nosotros hacemos todo lo que podemos para poder apoyar estos esfuerzos que reúnen a personas de diferentes grupos diversos para poder construir sociedades más pacíficas, más inclusivas, para poder entenderse unas a otras, para poder convivir a lo largo de sus diferencias y finalmente para que puedan aprender a vivir en conjunto a pesar de sus diferencias y gracias a sus diferencias. Gracias. Muchísimas gracias, Rachel, por una exposición tan inspiradora. Yo no sé si hay ya preguntas del público o me aprovecho yo misma de empezar a hacer preguntas. Lo primero que quisiera decir después de este intercambio... do you need this? ¿No? ¿Entiende? Ya. Es que resulta siempre muy inspirador o muy esperanzador también recibir de personas que están actualmente comprometidas en tantas iniciativas en favor de otras personas más allá de sus propias creencias. O sea, la contribución social inmediata no es a sus mismos creyentes, sino que es a distintas iniciativas. Eso, que por un lado es sumamente inspirador, me parece ver también como un signo de fragilidad dentro de nuestra región, el considerar que esas ayudas o mucho más que ayuda, ese compartir la vida con personas que están en una situación más vulnerable, en ocasiones es identificada exclusivamente como otra organización de la sociedad civil, un poco como lo decía Catherine Marshall en la mañana. Y las organizaciones basadas en la fe o las organizaciones religiosas tienen un punto distinto y diferenciador de las organizaciones civiles. Y cuando eso se refleja en cuestiones democráticas también, en procesos democráticos o en inestabilidades sociales o políticas, a veces se pierde la perspectiva de la contribución específica de las religiones basadas en la fe. Y sobre todo también porque por lo menos, no sé si en otros países, pero por lo menos en Chile, y me atrevería a decir que por lo menos en el Cono Sur, ni siquiera existe una claridad de cuáles son esas organizaciones ni qué cosas hacen. Hoy hablamos en distintos momentos de que durante la pandemia las organizaciones religiosas estuvieron ahí, contribuyeron con centros de vacunación, con distribución de comida. ¿Lo hicieron de manera distinta acaso que otras organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué fue lo que las identificó? ¿Por qué es tan importante entonces, igual como se tienen mapas de la sociedad civil, tener mapas de las organizaciones basadas en la fe para considerar efectivamente un trabajo distintivo respecto de otros? El pastor acá decía, es siempre más independiente que otro tipo de organizaciones. Me pareció entenderle en el sentido de que lo hace sin respecto a determinada persona, lo hace de manera abierta y sin un interés político determinado. ¿Es eso quizás lo determinante? ¿Hay otras cosas que caracterizan esa contribución de las organizaciones basadas en la fe? Me gustaría como escuchar alguna reflexión de ustedes en base a eso, porque quizás también, como decía Catherine también en la mañana, para pasar de la intención a la acción, también como nos pedía el pastor Clement Joseph en relación a Haití, quizás necesitamos también pensar en la propia identidad de las entidades que están en esta colaboración. Y por eso quisiera, a lo mejor es un aspecto más técnico, pero quisiera como poder profundizar más cuál es esa identidad de estas organizaciones basadas en la fe. No sé si quieren ir comentando en el mismo orden, en distinto, pueden interrumpirse o usar también las cosas que expusieron los demás. Más allá del sentido, del imperativo humanitario, que es una obligación para todas las organizaciones que de alguna forma están sirviendo a otros seres humanos, en la valoración de la neutralidad, de la imparcialidad, entre otros valores que forman parte de estas acciones de servicio. Creo que las organizaciones basadas en fe están precisamente inspiradas en algo más trascendente, en el sentido de fe que las impulsa, en que es un lugar natural el amor al prójimo como una motivación central en estas acciones. Hay una parábola que la llaman la parábola del buen samaritano,
esta ocasión en la que una persona tan diferente se encuentra con ese otro distinto y desde la acogida, desde el afecto, desde la valoración del otro como ser humano, entendido como persona, entonces se le sirve. Y ese precisamente fue el ejemplo que quiso dar Jesús al momento de identificar quién es mi prójimo. Mi prójimo también va a ser ese otro diferente que está dispuesto a servir. En ese sentido, creo que la motivación de las organizaciones basadas en fe tiene como eje central su fe, su creencia y el sentido de amor al prójimo. Muchas gracias. ¿Hay alguno otro? Eso. Habría una pregunta específica para mí. Yo lo perdí. ¿Tú puedes repetir, perdón, para mí? Era porque usted pidió que en el caso de Haití, do you prefer me to speak Sí, in en English en or- español es bueno, ya. sigue. Que en el caso, lo relacioné con lo que estaba diciendo Catherine Marshall en la mañana, que en el caso de Haití hay que pasar de la intención a la acción. Y que en ese sentido, ¿qué es lo que usted ve? Usted hizo un llamado ahora a colaborar con Haití y poniéndolo también en lo que el pastor Piñero dijo primero sobre la inexistencia o la fragilidad, no, era más que la fragilidad, dijiste otra cosa. Sí, porque una cosa es una democracia frágil y otra Eso. cosa es una democracia que ha pasado a la inexistencia. Que es el caso de Haití. Sí. O sea, Algunas- o que estaba planteando el pastor Joseph sobre el caso de Haití, ¿no? Sí. Que en el Sí, caso de también. Haití no hay Estado de Derecho y no hay democracia. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo las organizaciones basadas en la fe, en un contexto social de esa naturaleza, pueden efectivamente colaborar en que, para ser seria también, o no necesariamente va a pasar por una transformación política, va a pasar por una acción humanitaria, va a pasar por una acción de amor al otro? Entonces, ¿cómo ve usted en lo concreto esa ayuda de otras comunidades religiosas? Sí, en Haití no hay, en este momento no hay ningún indicador de democracia en el país, porque no tenemos un gobierno electo, es un gobierno de facto. Sabes que tenemos casi un año desde que el presidente de la República es electo de la República y estaba asesinado en su casa. Y todavía no hay un sistema judicial que puede decir al pueblo haitiano qué pasa exactamente. Es algo terrible. Algo que se hace en este sentido viene de otros países, viene de Estados Unidos. Y además hay una pobreza inhumana que hace del terreno un terreno muy hostil a todo lo que podemos llamar proceso democrático. Si organizamos elecciones, el pueblo haitiano en su mayoría está en una situación que no puede decidir desde un criterio, hacer una elección, decidir de votar para alguien a causa de su programa. El pueblo va a votar para comida, porque son tan hambres. Hay la tradición donde el pueblo vota para 1000 goud, que es equivalente de menos que 1000 goud, con $1 para 120 goud, eso como 5 y 6 dólares americanos. Es algo terrible. Como oportunidad, dentro de las oportunidades, hay el grupo de países muy poderosos como Estados Unidos, Canadá, Francia y Brasil, y también el mundo entero a través de la representante del secretario general de Naciones Unidas en Haití, conforman un grupo y dicen que son especialmente amigos de Haití. Pienso que este grupo puede hacer algo mejor, porque si la pobreza impide la democracia desarrollarse, al luchar contra la pobreza, podemos empezar a preparar un terreno favorable a la democracia. Lo que hace como ayuda a Haití es ineficiente, porque es insignificante, es uno. Y además hay un grupo de corruptos nacionales y internacionales que siempre robaban el dinero. Hay que ayudar más al país, hay que ayudar de una mejor metodología
Y también hay que poner barreras a los corruptos, empezando por apresar los corruptos que todo el mundo conoce. Entonces, para llevar a eso, nosotros en Haití, como grupo interreligioso que están trabajando de manera interreligiosa para promover la vida y democracia y la vida digna, nuestras fuerzas no son suficientes. Estoy pidiendo a ustedes de participar para hacer una incidencia desde los religiosos del continente entero, para presionar un poco, pero más para motivar y pedir gentilmente a los países más poderosos de ayudar a Haití de manera más efectiva. Esa es la idea. ¿Cuáles serían las características distintivas de las comunidades basadas en la fe y qué pueden hacer para colaborar, para estabilizar los procesos democráticos o para trabajar con la sociedad de manera diferente que las organizaciones civiles de la sociedad? Diría que los líderes religiosos y las comunidades basadas en la fe ya tienen un alto nivel de confianza entre las comunidades y lo que pueden emplear para poder establecer y ayudar a establecer una confianza, una cantidad de confianza saludable en las instituciones entre sus comunidades. También tienen una conciencia íntima de cuáles son las cuestiones y los desafíos que enfrentan esas comunidades y están en una buena posición para desempeñar esa función y para saber cuáles son las barreras, los obstáculos que enfrenta la gente a la hora de tener participación cívica y de que sus voces sean oídas. Ya están en esa posición y por lo tanto pueden desempeñar un papel y desempeñar un papel de abogacía y trabajar con los funcionarios elegidos y hacerlos que sean responsables. Muchas gracias. Thank you very much. Juan. Muchas gracias, moderadora. No es una pregunta, es un comentario, en todo caso. Primero, me gustaría decir esto. El título de esta sesión ya nos está indicando algo, que es una valoración positiva de la democracia por parte de quienes organizan esto y por parte de las confesiones religiosas. Y esto no es algo insignificante, porque durante el siglo XX, sobre todo en América Latina, hemos tenido largas experiencias de no democracias, de gobiernos no democráticos, a veces con un involucramiento de algunas confesiones religiosas cercanas a gobiernos dictatoriales. Y yo creo que hay un aprendizaje en nuestros países en este sentido. Hemos aprendido, las iglesias y las comunidades religiosas han aprendido que la democracia es un valor que debe ser alcanzado y preservado. Parece obvio, pero no es tan obvio porque la experiencia nos indica que no siempre fue así y hace no mucho tiempo no fue así. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es destacar esto. Creo que también hemos aprendido que hay una sinergia entre democracia y libertad religiosa. Es decir, hace un rato en el almuerzo conversábamos con algunas personas sobre lugares donde la democracia en nuestro continente es frágil o está amenazada o está ausente, como decía alguno de los panelistas, y que eso normalmente va acompañado de restricciones a la libertad religiosa. Entonces también para, casi hasta por autopreservación de las confesiones religiosas, es importante reafirmar este compromiso con la democracia por parte de las confesiones religiosas. Y tercero y último, efectivamente los momentos de fragilidad o momentos de crisis de los sistemas políticos, y yo acá puedo dar testimonio de la experiencia de mi propio país, de la Argentina. Nosotros en el año 2001 tuvimos una grave crisis institucional
de prácticamente anarquía, de un gobierno nacional que digamos, tuvo que irse anticipadamente y hubo que improvisar un nuevo gobierno. Y en ese momento las confesiones religiosas tuvieron un rol determinante en la pacificación y en la gestión de esa transición de ese momento hacia, bueno, reencauzar la democracia. Ese proceso fue encabezado por la Iglesia Católica, que es la iglesia mayoritaria, como pasa en muchos de los países latinoamericanos, pero no sola. Si la Iglesia Católica quiso en ese momento ser acompañada por otras confesiones religiosas. Y en ese sentido, y ahí tuvo un proceso muy importante, se llamó el diálogo argentino, ¿no es cierto?, donde participaron toda la sociedad civil o muchas instituciones bajo el liderazgo, la conducción de la Iglesia Católica junto con otras confesiones religiosas. Y yo creo que en ese sentido el trabajo interreligioso le añade credibilidad al proceso. Es decir, la Iglesia Católica podría haber hecho por sí sola esa convocatoria, pero al hacerlo junto con otros le dio un valor agregado y le dio una mayor credibilidad y le dio una mayor fuerza. También es un aprendizaje esto, que en los momentos de crisis el rol muchas veces mediador o pacificador que pueden llegar las confesiones religiosas es más relevante, es más fácil, es más exitoso si se hace en conjunto entre las distintas confesiones religiosas. Solo eso. No, de acuerdo, y recordaba también una conversación que teníamos en el pasillo, donde estaba comentando acerca de la relación positiva que pude observar en Buenos Aires de lo que sería, no sé cómo le llaman, dirección de instituciones religiosas, este mecanismo gubernamental para el relacionamiento con las iglesias, donde de alguna forma la relación que yo observé es una relación cooperativa, por lo menos los que nos presentaron en el lugar. A diferencia de otro tipo de países donde de pronto la religión es vista como una suerte de amenaza a la hegemonía gubernamental, donde este tipo de instancias son más una especie de comisión de colonización ideológica para iglesias o para organizaciones basadas en fe, o que funcionan más como mecanismos de control, donde en lugar de considerar qué aporte podemos construir en conjunto, entonces se observa con sospecha la participación muchas veces de las religiones en el ámbito público. ¿Por qué? Bueno, porque si las religiones de alguna manera comienzan a resolver problemas sociales, se vuelven una especie de competidor para la hegemonía. En las democracias no puede funcionar de esa forma. En las democracias tendría que funcionar como un aliado, debería entenderse en ese sentido como un aliado. Y cuando hablaba del tema de una diferencia entre una democracia frágil pero sigue siendo democracia, a una democracia extinta, porque en algunos lugares es posible que nosotros lo que observamos es el cascarón, pero es el cascarón vacío. Tienes la forma de democracia. Hay elecciones, pero no podríamos decir que sean elecciones libres, que sean elecciones donde realmente el sufragista elige, sino que sencillamente participa en un proceso validador, una vez más, de hegemonías, donde de alguna manera la ciudadanía va comprando la idea no de una noción, por ejemplo, de capitalismo o de socialismo, sino más bien de oportunismo, en búsqueda de la supervivencia. Por eso la propia pobreza que va creciendo se convierte en caldo de cultivo para la corrupción, no solamente gubernamental, sino social, porque las personas muchas veces en búsqueda de sobrevivir, pues acceden a mecanismos sociales que les van empobreciendo ya no económicamente, sino moralmente, y de esa manera pues se va discurriendo en hechos todavía más difíciles. Eso como observación. ¿Qué papel entonces ejerce la religión en este sentido? En fortalecer la dignidad ciudadana. Si el ciudadano afirma su dignidad en este caso, y esto se puede masificar como parte de la respuesta de los adherentes o de las personas que hacen vida en comunidades de fe,
como algo que se va expandiendo, eso sería pues un sentido o un signo esperanzador en favor del crecimiento de la propia nación y de su profundización democrática. Muchas gracias a los... Soy Alberto Mansur de México. Muchas gracias a los panelistas. Observamos... Do you understand, Rachel? Okay. I'll wait. Observamos una tendencia generalizada de que algunas o la mayoría de las democracias liberales parecen estarse suicidando. Vemos cómo algunos actores toman las herramientas de la democracia para hacerse del poder y después irlas erosionando y debilitando hasta que, como dices, solamente queda un cascarón de la democracia o una democracia en forma. O como decía Rachel hace unos minutos, que se vuelve una democracia menos estable, como lo que está pasando aquí también. Así es. Les pregunto a los tres, ¿qué podemos hacer desde nuestras distintas organizaciones y trincheras de ayuda humanitaria o de foros interreligiosos para tratar de atemperar o detener esta corriente, en el entendido de que el veneno o el fuego que está alimentando este debilitamiento de las democracias es el miedo y la Ya llegó. ¿Estás listo? ¿Estamos listos, Elías? ¿Cómo podemos desde nuestras trincheras tratar de combatir el miedo, que es el miedo el miedo al cambio y el miedo al otro, que parecen ser los motores que están impulsando este deterioro de nuestras instituciones democráticas? Sí. Muchas gracias. Rachel. No, está bien. Creo que el miedo es una realidad presente cuando la disidencia política es castigada con violencia. Creo que la respuesta al miedo va a ser el coraje. No dejamos de tener miedo, pero digamos que como ciudadanía nos vamos atreviendo, y en este sentido la palabra inspiradora y fortalecedora de los líderes religiosos es valiosísima. Este empoderamiento que se genera a la ciudadanía para que pueda actuar como ciudadanía libre, para entender que desde sus valores de fe hay que decir, hay figuras de las expresiones religiosas que han sido toda una inspiración en el pasado por su lucha en favor de los derechos civiles, por su acción en favor de los más necesitados, y que se convierten, por supuesto, en un referente movilizador, en un referente inspirador para cada uno. El liderazgo religioso que motiva desde el respeto a la autonomía y al sentido de dignidad, y por ese sentido de dignidad podemos enfrentar inclusive las realidades de la propia corrupción social que va generando la pobreza, y en base al incremento y a la potenciación del sentido de solidaridad empezamos entonces a hacer comunidades que modelan una actitud diferente para el resto de la ciudadanía.
puede deteriorar la parte social. Y crea una situación en donde verdaderamente es muy difícil poder tener una sociedad vibrante, civil, en donde la gente no puede conectar una con otra o no puede ver más allá de las diferencias. Entonces, me parece que el papel de la colaboración interreligiosa, como lo dije anteriormente, porque estos encuentros pueden crear oportunidades para que la gente se conozca gente que a lo mejor tal vez tiene antecedentes religiosos diferentes o culturales, y entonces tienen esa base de saber, okey, bueno, estas cosas que a mí me habían dicho de este grupo de personas no son ciertas, porque yo ya conocía a esta persona y en realidad me llevé bien con esa persona y pude conectar con ella. Y después también me parece que también tenemos que lidiar con la parte de la mala información o la falta de información y este discurso de odio. Creo que también los líderes religiosos pueden tener un papel ahí al denunciar este tipo de información, al ayudar a sus congregantes, a sus comunidades, a que aprendan y tener también acceso a información más creíble. Esto lo vimos con la pandemia, ¿no? También que había muchísimo discurso de odio que de repente empezó a esparcirse a través de las redes sociales e incluso cuando también se trataba de la vacuna, había mucha falta de información o información distorsionada y me parece que también los líderes religiosos pueden encaminar a sus miembros, a los miembros de sus comunidades hacia la verdad y también pueden de esta manera atacar el miedo y todas estas situaciones que pues deshacen esta cohesión social y la posibilidad de una sociedad vibrante. Muchas gracias, Brighton. Don Omar Cortés, director nacional de la Oficina de Asuntos Religiosos de Chile. Quisiera también tener, no sé si un comentario, una pregunta. Sí, una mezcla. Es que me llamó la atención tu segunda pregunta sobre lo identitario, el carácter del reconocimiento de la identidad en la acción pública de las comunidades de fe. De alguna manera siento que la pregunta o la forma de abordar la respuesta sigue insistiendo en una ortodoxia, no es que siga insistiendo, sino que sigue como en la trampa de pensar que esa identidad está mediada por la claridad de mi ortodoxia más que la claridad de mi ortopraxis. Es decir, por ejemplo, en lo compasivo, lo misericordioso, la condición del amor incondicional, ¿no?, es un valor central en el budismo, en el cristianismo, en el judaísmo y en toda religión avenida sobre la tierra. Entonces, ¿no es acaso el tema de la identidad un tema de autenticidad? Es decir, ¿cuán auténtica es de verdad y efectivamente mi acción, ¿no? En Bogotá hay una calle que le llaman, no sé si todavía existe, la calle de los desechables, que es una calle en donde están todos los chicos que le llaman desechables porque ya la droga pues los ha dejado en una condición que no tienen otra salida, entonces se dedican al robo o a ser sicarios. Nadie entra ahí, nadie entra, es como, bueno, eso hace varios años yo creo que habrá cambiado, no sé, nadie entra ahí, nadie. Pero sí hay una iglesia de los desechados. Es decir, en Chile es interesante una frase que se acuñó en el entendimiento para el nuevo gobierno respecto del valor de dialogar con las religiones, y es que las comunidades de fe entran en los rincones donde el Estado no entra. Entonces, ¿no será, me pregunto, es una pregunta que me hago a mí mismo, que como que nos falta todavía o sentimos que en un discurso a veces un poco apologético de nuestra identidad estamos denotando
que nos falta o se ha perdido o no se ha generado en un sentido realmente democrático políticas de reconocimiento. Es decir, quién realmente es el otro, en tanto otro distinto y diferente, y está conmigo en la misma arena pública de lo solidario y de lo genuinamente compasivo. Bueno, no sé, es comentario, pregunta, no sé cómo hacerlo, pero gracias por el aporte de todos ustedes, porque ayuda a pensar. Gracias. Gracias a ti, Omar, y te comienzo diciendo, en espera de la resonancia de otros de nuestros panelistas, que para mí el tema de qué es lo distintivo de una organización basada en la fe respecto a una organización de la sociedad civil es una pregunta indispensable para entender el aporte específico que dan las organizaciones religiosas. Y me parece que tu misma respuesta sobre que llegan a rincones donde el Estado no llega es válido justamente por eso, porque creo que efectivamente, si nosotros pensamos en, no sé, cuando uno habla del registro civil en nuestro mismo país, bueno, hay más comunidades religiosas que son los más orgullosos, por si acaso, porque están distribuidos en todo el territorio, pero hay más comunidades religiosas que oficinas de registro civil. Y eso creo que es un valor, pero no es tan exclusivo de solo las organizaciones basadas en la fe, sino que también es compartido por aquellas organizaciones de la sociedad civil. Y tampoco me atrevería a decir que es únicamente la distinción respecto a que quienes están en organizaciones basadas en la fe aman más. A lo mejor tienen una motivación distinta, pero es interesante que organizaciones que tienen una creencia específica se dedican a personas no de esa creencia, sino que a cualquier persona independientemente de esa creencia. No es para sus asociados, como son efectivamente las comunidades religiosas, es para los demás. Las organizaciones de la sociedad civil, por cierto, también. Pero creo que el seguir trabajando, y no por esta falta de coherencia o de apología sobre tenemos derecho a existir, ponte tú, no va por ahí la cosa, sino que es en la medida que nos conozcamos mejor, quizás podemos servir mejor. Y podemos identificar los lugares en donde podemos estar o necesitamos estar. Y en relación a lo que dijo Juan recién, por ejemplo, sobre cómo en los 80, principalmente en muchos países, no solo en Argentina, las entidades religiosas, justamente con su coherencia de vida quizá, fueron las llamadas a liderar el reconocimiento de democracias ya no frágiles, sino que en cascarones, y justamente por el tipo de elecciones que había y todo eso. Yo no sé si eso se repetiría en el 2022, por la erosión que las mismas comunidades religiosas han sufrido. O sea, en este servir a la sociedad, de alguna manera, yo por lo menos percibo en Chile, también por delitos cometidos por esas comunidades religiosas, o sea, una serie de otros factores, pero no es tan claro que hoy en día, en procesos desestabilizadores, sean las organizaciones basadas en la fe o las comunidades religiosas, que a lo mejor han motivado a esas organizaciones, las que pudieran liderar un proceso de paz, por ejemplo, que el último que vimos yo creo que fue Colombia, pero que puedan liderar otro tipo de cosas por la fragilidad que están teniendo las mismas comunidades religiosas. Pero a lo mejor ustedes lo ven de manera distinta en sus países y tienen otra observación. Sí, permíteme retomar un ejemplo que comentaba hace un rato, muy pragmático. A ver, un gobierno dice, yo no me voy a relacionar con los actores políticos del país que tienen, digamos, una relación paralela. Un ejemplo, si le preguntas a Siri quién es el presidente de cierto país, es posible que te dé dos opciones. Eso es una cosa increíble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un gobierno de otro país que dice, tenemos alguna corporación que quiere de alguna manera solidarizarse con esta entidad, pero yo no confío en ninguno de los actores políticos. Y dice, pues, creo que puedo confiar en el mundo religioso, pero tampoco puedo elegir una iglesia particular porque eso haría mi ayuda algo vinculado a un tema estrictamente confesional. Y es allí entonces donde está cobrando sentido el que las diferentes expresiones religiosas puedan construir plataformas comunes con vocaciones específicas, porque pueden haber construcción de cooperación interreligiosa para el diálogo, construcción de cooperación interreligiosa para la solidaridad en cualquiera de sus expresiones o incluso para la abogacía.
Entonces, es parte de lo que va a generar como buen resultado y como buena práctica el que podamos encontrarnos, el que podamos construir caminos juntos. ¿Y de qué va inspirado eso? Pues va inspirado de elementos intangibles. Un intangible como lo es el amor, como es en nuestros principios religiosos, que van a encontrar expresión visible en la práctica cotidiana. Gracias. Quería mencionar que todos tenemos un enemigo muy poderoso y que es también universal, que se llama ignorancia. La ignorancia, que sea a nivel antropológico, religioso, político y todo, hace mucho mal en el mundo. Por ejemplo, a nivel religioso, la fe humana se desarrolla. Hay una especialista suiza que se llama Jean Piaget, que estudia el desarrollo de las inteligencias de los niños y muestra que hay diferentes etapas para que la inteligencia pueda desarrollarse. Hay otro especialista. Además que hay también Erickson, que hace el mismo trabajo, son los más poderosos en este tipo de terreno de investigación. Hay también el desarrollo moral de Colbert, pero también hay el desarrollo de la fe, y hay un especialista, un americano, James B. Fowler, que estudia el desarrollo de la fe humana. A un nivel del desarrollo de la fe es una oportunidad para construir la vida humana y no toma en cuenta las pequeñas diferencias entre la gente para construir nada sobre las diferencias. Respecta solamente las diferencias como elemento de identidad de las personas. Como a nivel antropológico, que sea antropológico, cultural o como antropología cultural o antropología física, no es algo mal que yo sí tengo el color de la piel así y la otra, así son diferentes. Y lo fundamental no es eso. Eso es tan verdad. Cuando alguien tiene un problema de renos, una insuficiencia renal, si está buscando un reno para sanarse, cuando el médico viene con un reno, nunca no puede si es el reno de un negro o de un blanco, porque no es importante. Es la misma cosa. Lo fundamental, cuando lo buscamos, a nivel político, todos los políticos van a decir si podemos servir a la población. ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué es la calidad de la vida de la población que estamos sirviendo? Es la misma para la fe. No es importante la religión, que sea de judíos, cristianos, religiones ancestrales. Al final, según la investigación y el trabajo muy científico de James B. Fowler, es una pregunta de preocupación última. Porque hay cosas, hay problemas que no tenemos respuestas para ellos. Y ninguno no tiene respuestas. Lo importante es qué puede hacer la religión en este tipo de preocupación última para ver cómo organizar la vida de hoy, para que podamos vivir, porque no sabemos mañana y cómo va, pero hoy tenemos que vivir en este mundo. Y cualquier diferencia que hay que trabajar, hay que respetar la diferencia. No hay que cambiar el otro. No hay que fundamentalmente trabajar para decir que tú tienes que convertirte, tú tienes que cambiarte para que tú seas como mí, como yo, o al revés. Pero hay que ver qué podemos hacer juntos, respetando las diferencias, pero ¿qué podemos hacer para que la vida sea mejor? Es lo importante. Disculpen, la última pregunta entonces, bueno, nos quedan 10 minutos para ¿usted también quería?
Tratemos entonces de ser más breves para las respuestas y damos espacio a una última pregunta. Gracias, señora moderadora, y gracias a las panelistas por sus palabras hoy. Voy a hacer mi pregunta en inglés, pero pueden responder en español. My question is based on some of the things that our Haitian and American colleagues have mentioned, especially when it comes to the development of faith, but also in part what happens when that faith is mobilized in a way to actually be weaponized in the process of spreading things like misinformation and violence. My question particularly is, how do communities on the ground combat that weaponization of faith when it helps to make a democracy fragile? And I'm speaking in the context, particularly in the Americas, because we are still very Christian-centric in much of what we do. Our narratives, our systems, and our history are very Christian-centric. We have a lot of communities in the room that represent traditions that are De las comunidades indígenas no están para hablar aquí tampoco, pero en algún momento debemos que reconocer que el rol de un país como los Estados Unidos tiene un subtono que no se discute a menudo, comenzando en los 70, cuando se empezó a hablar del tema del aborto, para esta idea de que la religión tiene un papel en la política. Ahora hablamos del nacionalismo cristiano que amenaza la estabilidad de un sistema pluralista y que quizás se está descontrolando. ¿Cómo tenemos un papel para combatir esto cuando generalmente las comunidades religiosas son las que tienen el papel neutral en este proceso? Sí, yo puedo comenzar. Creo que es una muy buena pregunta. Creo que esto subraya la importancia, de siempre traer la mayor cantidad de tradiciones de fe a la mesa cuando hablamos de cualquier tipo de cuestión política. No podemos tener únicamente un sistema de creencias cuando se trata de participar en el diálogo cívico. Creo que tenemos que tener una colaboración interreligiosa para asegurar que no tengamos este tipo de fundamentalismo que se puede formar, como usted mencionaba. Creo que es importante tener diversidad de opiniones y crear espacios para que la gente pueda reunirse y aprender de diferentes puntos de vista para que no haya tanta polarización. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil ser inclusivo o lo más inclusivo posible en todo momento, pero debemos tratar de hacerlo. Me gustaría comentar que el cristianismo en sí no es la mejor manera de facilitar la diversidad con las distintas religiones, pero si uno se concentra en Jesús, puede encontrar una referencia a trabajar con todas las personas, porque en Jesús se encuentran diferentes aspectos con las mujeres, con diferentes grupos políticos y religiosos. En el primer siglo, cuando Jesús estuvo en esta tierra, las experiencias e interacciones en mis experiencias o interacciones con otros pastores, nos damos cuenta de que a veces el cristianismo es más político que los cristianos, pero Jesús, como un líder humanitario, podemos concentrar nuestras actividades en Jesús y de esa manera es más fácil de trabajar de manera interreligiosa. Thank you. Muchas gracias. Quizás vamos al tiro a la última pregunta acá. Gracias.
Relacionado con la última pregunta, cuando tenemos un tema como este, es a veces, quizás a veces por las diferencias de terminología, cuando hablamos de democracia, que es una democracia frágil o de la desestabilización, cuál es la democracia, definición de democracia de la que estamos hablando, de qué democracias estamos hablando, en qué lugar. Y entonces la pregunta se torna cuál es el papel de estos actores e instituciones en ciertos países. Creo que conocemos unos cuantos ejemplos, pero creo que dos palabras clave que Rachel mencionó específicamente, una fue de la localización, que las personas locales decidan, y la segunda es la confianza. Y creo que el rol de las organizaciones y líderes religiosos a nivel local y nacional cuando se trata de apoyar a los procesos democráticos, porque no todas son democracias en el pleno sentido de la palabra, pero creo que algunos de los roles que Rachel mencionó es abogar por la justicia, la igualdad en el proceso electoral y crear conciencia entre la comunidad sobre las cuestiones que afectan a la comunidad a nivel local, nacional. Y quizás no es una pregunta, pero lo que quisiera decir es, ¿podría ser esto algo que los actores religiosos pueden cooperar a nivel local y hacer lobby por ciertas cuestiones en la comunidad? Porque para ah, algunas comunidades hay mucha desconfianza y algunos no quieren participar a nivel político y porque si lo hacen a las organizaciones religiosas pueden perder la confianza de la comunidad. ¿Alguno de ustedes quisiera responder a este comentario? Puedo tratar de responder o comentar. En Virginia, de donde yo soy, hay una organización llamada Voz, y se reúnen una vez al mes y es un esfuerzo interreligioso y traen personas de las distintas congregaciones, sinagogas, iglesias, invitan a los funcionarios electos para que vengan y les hablen directamente y que les digan, estos son los problemas que tenemos en nuestra comunidad. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Creo que hay oportunidades para que los esfuerzos interreligiosos participen en los procesos políticos, en la democracia, pero como dije antes, es sumamente importante que sea de manera interreligiosa y de manera inclusiva. Y luego con eso, creo que esos son los espacios en el que los actores políticos, no solo los líderes religiosos, sino las personas de fe, puedan abogar y responsabilizar a los funcionarios electos para que haya más justos y equitativos para todos. Como usted lo dijo, muchas de las comunidades religiosas se apartarían de la política, pero cuando se trata de la democracia, la definimos como un sistema que escucha las voces de todos, que se asegura que no solamente se escucha que una voz tiene más peso que la otra y que tenemos valores dentro o que ponemos en nuestros funcionarios electos que apoyan esto, como decía Catherine Marshall esta mañana. Tenemos que asegurarnos de que los grupos marginalizados tienen una voz y creo que en ese sentido hay un rol natural para que los actores políticos participen a ese nivel para asegurar que haya justicia para todos. Muchas gracias, Rachel. No sé si el pastor Joseph o el pastor Piñero quisieran concluir la presentación con un comentario final.
el empoderamiento a los ciudadanos para cuestionarse acerca de la pertinencia de las ideologías de turno, el entender desde su noción de fe cómo contribuir al espacio común, que es el espacio social que está más allá de nuestros templos, el asumir una responsabilidad con el prójimo, pasa precisamente por el fortalecimiento de la democracia. El mejor escenario para el florecimiento del servicio que prestan las comunidades de fe definitivamente es un escenario de libertad religiosa y es por eso un escenario de la democracia y desde la democracia. Creo que las organizaciones basadas en fe, las iglesias, tienen una responsabilidad muy seria, muy importante en generar educación cívica, en cómo desde la fe nosotros generamos una participación que es proactiva por una parte, pero que también es misericordiosa por otra, porque corresponde precisamente al marco de nuestra vocación. Somos llamados a vivir nuestra fe con humildad, pero también con coraje. Y desde ese coraje debemos fortalecer las democracias frágiles, especialmente aquellas que nosotros estamos viendo en América Latina, donde cada vez están siendo más amenazadas por las hegemonías de turno. Sí, gracias. Yo voy a decir que, por favor, que hay que considerar a Haití como un país con aspectos, con característicos que le hacen muy diferente de los otros países de la región. Estamos en la región caribeña, hay otro país de verdad, pero en el lado hay República Dominicana con una cultura muy hispanoparlante latina, Cuba también, Jamaica es más inglés. Nosotros como pueblo francés, los vecinos no son una nación, son departamento de Francia. Eso hace de Haití un país casi aislado, casi solo. Y además es el único país en la historia que hace algo que da un golpe terrible a la esclavitud. Y las esclavagistas no son de acuerdo con eso. No todo el mundo dicen que es verdad, ellos tenían la razón. Aunque Naciones Unidas reconoce la esclavitud como un crimen en contra de la humanidad, pero no había ninguna decisión que castiga a los criminales. Entonces hay esta voluntad de seguir con la esclavitud de una otra forma en contra de las niñas, de las mujeres, de los pobres, de los negros, de las religiones, los creyentes de religiones más débiles. Y el dinámico sigue. Y Haití, como el primer país que dijo no a eso, es un país que tiene una memoria en la mentalidad de mucha gente que es positivo para algunas personas, pero es muy inaceptable, negativo para otros países. Al ayudar a Haití a salir de esta asociación es un punto fundamental, un punto clave para enviar un mensaje claramente para decir que cada uno, aunque sea diferencia, a tener su derecho como parte de este mundo, de esta humanidad. Es porque, te pido por favor, no es fácil, es un desafío, pero es muy importante decir claramente Haití, con todas las oportunidades que está sufriendo esta situación, es un país que merece un apoyo tremendo para que se cambie la situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber participado de esta sesión, por sus preguntas y por su interés. Y por favor, acompáñenme también a aplaudir a nuestros panelistas que nos han tenido todo este tiempo. Gracias.